Em, Sabéis que voy a hablar de tíos, ¿no? A la masculinidad vamos a hablar de hombres, ¿no? Entonces espero que no resulte aburrido, ¿no? Voy a hacer una de las cosas que más me fascina a mí de los hombres, con una perspectiva histórica, con un análisis de su corriente de pensamiento, hombres que han pensado sobre el mundo, es la profunda dificultad que hemos tenido, que han tenido históricamente para hacer una mirada autocrítica de esto que vamos a llamar su masculinidad. Y sobre todo de una mirada autocrítica de lo que tiene que ver de su masculinidad con el mundo en el que viven, cómo la masculinidad construye mundo y sobre todo cómo se relaciona con la otra mitad de la humanidad, que son las mujeres. La escasez de pensamiento crítico histórico de los hombres en este sentido es absolutamente constatable. Fijaros, decía Publio Terencio Africano hace 2000 años, tenía la temeridad de decir: soy un hombre, nada humano me es ajeno. Podría haber dicho con una cierta humildad: soy un hombre, nada masculino me es ajeno. Porque ¿qué idea podía tener Publio Terencio Africano de una realidad que estaba oculta en una sociedad que era la otra mitad de su sociedad? Pero fijaros que el otro día revisaba unas declaraciones de Galeano, en paz descanse, que todos seguro que le tenemos aprecio, y Galeano en unas declaraciones hablando de Maradona. Sabéis que la vida de Maradona y de su masculinidad también tiene algunas cuestiones que tener en cuenta, pero Galeano decía de Maradona que Maradona, él admiraba a Maradona. Maradona era un dios sucio, un dios sucio, un dios humano, un dios mujeriego. Él decía estas palabras: un dios humano, un dios mujeriego, un dios con vicios. O sea, hablaba del dios sucio, un dios humano. Es decir, asociaba, igual que Publio Terencio, lo humano a lo masculino. ¿Me expreso? Me seguís el hilo, ¿no? Por lo tanto, parece razonable que estamos practicando poco, históricamente al menos, los hombres me refiero, el pensamiento autocrítico de la masculinidad, que no sea para elevarla a los altares como una cualidad que nos dota de ciertas, vamos a decir, ciertas superioridades, ¿no? Y merece la pena, y este es el inicio de esta propuesta, merece la pena aprender los hombres a podernos mirar precisamente en esta construcción social, porque afortunadamente ya las feministas y la ciencia ha demostrado que esto que llamamos masculinidad en lo que nos ocupa no es un esencialismo testosterónico, no es un esencialismo intelectual, es decir, no hay cerebros rosas y azules, no tiene nada que ver con nuestros genitales, sino que es el resultado de una socialización. Por lo tanto, podemos cuestionar la masculinidad sin ese apego identitario que produce cuando hablan de uno mismo, ¿no? ¿Sabéis esa cosa que podríamos aprender a cuestionar la masculinidad sin que nos pongamos incómodos, como hacemos con cualquier otra realidades humanas que se pueden observar y analizar? Y diréis, ¿y merece la pena cuestionar la masculinidad? Que no nos quepa la menor duda. Primero porque como no lo hemos hecho nunca, pues quizás descubramos con esa mirada de realismo científico e histórico, con una mirada realmente ecuánime de la realidad, merece la pena porque vamos a descubrir muchas cosas. Fijaros, en este país, año 2018, se cometieron en España 485.327 delitos condenados, de todo tipo. Si yo os pregunto qué creéis que cometió más delitos, los hombres o las mujeres, ¿qué diríais? Parece que obvio que sale que los hombres, ¿verdad? Pero si yo os pregunto cuánto más, el dato ya empieza a ser sorprendente. Porque en ese año, igual que el año anterior, igual que el 2019, yo me sé los de 2018 porque los he estudiado en el INE, son datos del Consejo General del Poder Judicial, ¿eh? El 80% de todos los delitos, la media de todos los delitos, son cometidos por varones. No importa que esté hablando de homicidios, estoy hablando de la media, de homicidios, de robos, de corrupción. El 80%, 8 de cada 10, tienen masculinidad detrás.
Si hablamos de los delitos más graves, como es el asesinato, es el 94% de los asesinatos los cometen los varones. Si hablamos de delitos contra la dignidad sexual, el 97% los cometen los varones. Quiero decir, parece razonable con esta mirada de pensamiento crítico, parece razonable hacer un análisis complejizador y problematizador de eso que llamamos masculinidad socializada, que ya sabemos que no es un esencialismo biológico, ¿no? Y sabemos que no es un esencialismo de la mente que se nos va la pinza a los tíos, sino que tiene que ver con nuestra propia construcción social. Y yo creo muy interesante hacer este ejercicio y empezar a animar a los hombres que nos pudiéramos estar escuchando, porque los que estáis aquí estáis muy trabajados y quizás esto os parezca ya más fácil, de que merece la pena. ¿Y qué pauta es interesante? ¿Desde qué dónde, qué agenda debo incorporar yo para hacer ese análisis? La agenda feminista. Porque son ellas las que llevan 250 años, cuando mínimo, haciendo este señalamiento. ¿De qué creéis que hablan las feministas cuando hablan de desigualdades, de opresión, de violaciones? Hablan de un lado de la ecuación, que es el lado opresor. No nos están odiando, no pretenden hacernos desaparecer de la humanidad, pretenden que reflexionemos y que tomemos conciencia. Creo que eso es lo que pretendéis, ¿no? Es hermoso esto. La oportunidad de tomar conciencia. Mirad, esta charla o esta propuesta se podría haber llamado el nuevo patriarcado. Pero no, Lidia ha querido que se llame nueva masculinidad. Es decir, no me ha dejado más remedio que hablar de hombres. Porque salvo que entremos en territorios generistas, como aquí habéis visto, hombre está claro, la masculinidad está claro lo que es. Es el lado del dispositivo de sexo-género que se asocia al sexo observado varón, no asignado varón, socializado masculino. Esto es de lo que estamos hablando. Fíjate, Lidia en una de sus intervenciones decía hoy, ¿qué expectativas nos quedan a las mujeres? ¿Qué avances hemos hecho las mujeres? Y nosotros como hombres, porque ella hablaba en primera persona del plural, del colectivo plural, las mujeres. Y nosotros como hombres deberíamos estar haciéndonos esa misma pregunta, en primera persona del colectivo plural como hombres. ¿Qué está impidiendo a las mujeres avanzar? ¿Quiénes están o estamos impidiendo que las expectativas de las mujeres no sean mejores? Lo digo, queridos amigos, por si tuviéramos algo que ver. Los hombres. No sé si estoy intentando llevar todo este camino. Fijaos que tengo aquí el manifiesto comunista, que lo voy a leer una cosita luego. O sea que al final todo esto es una aproximación política. Quiero decir, lo que yo pretendo no es entrar al análisis de la masculinidad desde un punto de vista de academia de psicólogos, o la academia de la psicología, ni siquiera de una aproximación social, me refiero de la sociología, por supuesto tampoco moral, cristiana. Yo quiero hacer un análisis político de la masculinidad. Y diréis, ¿y por qué político? Como participante en una estructura ancestral, la estructura ancestral de poder ilegítimo. El poder ilegítimo que la mitad de la humanidad ha tenido históricamente sobre la otra mitad. Y es un tipo de poder muy especial, porque no es solo un poder discriminatorio, como pueden ser otros ejercicios que ya conocemos. Es un poder que acompaña a explotación. Es decir, la mitad de la humanidad no solo discrimina, sino que explota a la otra mitad, es decir, la pone a su servicio y su explotación que todas y todos conocemos. Explotación sexual, explotación reproductiva y explotación de la fuerza del trabajo a través de los cuidados. Pero este dispositivo en el que hay una parte que explota y oprime, este dispositivo tiene otro elemento diferenciador de otras discriminaciones, que tiene, como todo poder ilegítimo, su brazo armado. El brazo armado terrorista, que es la violencia machista.
porque es una consideración de uso de la violencia para lograr que la otra mitad de la estructura de opresión esté sometida. Y además de manera, vamos a decir, vicaria o delegada. No hace falta que yo te pegue porque no hace falta que yo ejerza violencia sobre ti porque tú sabes que los hombres pueden ejercerla. Y ahí sale la famosa frase, no te quejarás con lo que hay por ahí. Es decir, esta estructura donde la masculinidad participa, relájense señores que no estamos hablando de nosotros, estamos hablando de una estructura política, una estructura social, histórica y política, que es observable, merece la pena abordarla con pensamiento crítico. ¿No os parece? Y creo, salvo los hombres del Partido Feminista de España, que ahí fuera no se está haciendo por parte de los hombres ni muchísimo menos este ejercicio. Está como súper lejos de que un hombre normal, socializado masculino normal, que vive normal con su normalidad masculina, esté ni siquiera soñando que merece la pena hacer este ejercicio. Y quizás la invitación en nuestra parte es a traerles a este cuestionamiento por razones, aunque solo sea de justicia social, aunque hay otras muchas razones por las que merece la pena unirse, ¿no?, a este lado de la ecuación. Mira, yo tengo la sensación, tengo una pequeña teoría, sabéis que todos tenemos dentro de cada uno de nosotros, ellos y ellas, tenemos un partido político. O sea, mi cabecita habita un partido político. ¿En qué razón, en qué manera lo quiero decir? Yo en mi cabeza siento que tengo una comisión política, es decir, una comisión ideológica, como en todo partido, y también tengo una comisión ejecutiva. Es decir, yo tengo un desarrollo ideológico de creencias, etcétera, que habita en mi cabeza y que yo siempre me he creído igualitario, os lo prometo. Es decir, yo siempre he estado cómodo como yo he sido a lo largo de toda mi historia masculino. Pero ¿y la comisión ejecutiva? Es decir, el conjunto de decisiones, de acciones, de conductas, de mi relacional con las mujeres y con otros compañeros, ¿estaba bien alineado con la comisión política? ¿Me entendéis el modelo este que quiero decir? Que en mi cabeza habita lo que creo y lo que hago. Y mi invitación es a estos hombres, compañeros nuestros, que creen que están cómodos en su posición, creyendo que ya ellos ya han alcanzado la igualdad y que todo lo que pasa no tiene que ver con ellos. A mí me gustaría recordarnos que, queramos o no queramos, los hombres pertenecemos a un lado de esta ecuación. Porque queramos o no queramos, los hombres ganamos un 20% más que las mujeres, aunque no queramos. Aunque no queramos, cuando vamos en un proceso de selección profesional a un trabajo, aunque no queramos, nos van a elegir antes. Por muy igualitario que yo sea, yo participo de la estructura, aunque no quiera. Aunque no queramos, si yo me cruzo a las 3 de la mañana con una mujer en un parque oscuro, mal iluminado y aislado, aunque yo no quiera, cuando ella perciba que yo soy un hombre, ella se va a inquietar. Aunque yo no quiera. Y probablemente vaya a apretar un poquito esto suena, ¿no?, a las mujeres. Apretar un poquito el manojo de llaves. Y sin embargo yo, cuando perciba que ella es una mujer, me voy a relajar. Es decir, uno participa del problema aunque no quiera. ¿Y por qué menciono esto? Y miras el reloj, Lidia, no sé si es que estoy consumiendo mucho tiempo. Espero que no nos enseñe. Bueno, voy bien hasta ahora, se me sigue ¿merece la pena seguir por aquí? Merece la pena, ¿verdad? Sintamos que no hay un señalamiento identitario en nosotros por cuestionarnos. Porque fijaros lo que ocurre. Para eso me he traído. Por cierto, este manifiesto comunista está firmado por Felipe y ¿te acuerdas? Y por Marichu, que me lo firmasteis en Gran Canaria. O sea, que le tengo cariño, es mío, no lo puedo dejar. Hay una frase de Marx. Yo no voy a hablar aquí, porque sería otra palabra, sobre la masculinidad de Marx, que me la conozco bien, pero no es el tema. Marx decía,
¿qué otra cosa demuestra la historia de las ideas sino que la producción intelectual cambia de forma con la material? Las ideas dominantes de una época nunca han sido otra cosa que las de la clase dominante. Así es. Esto es el contexto de lo que él nunca lo llamó así, pero después se llamó materialismo histórico. Es verdad que somos como somos, pensamos lo que pensamos y hemos pensado lo que hemos pensado por las razones de las condiciones materiales que nos han rodeado. Pero yo necesito compartir con mis compañeros a estas alturas que no existe ningún rincón de España donde no haya llegado la voz feminista a cuestionarnos. Si no lo hacemos ya, en 2021, año 21, ¿cómo es? Decías antes tú, el siglo XXI, hermoso momento procesal. Si no lo hacemos ya, es porque estamos tomando otras derivas. Es porque ya estamos conscientes y lo que estamos es, y ahora hablaremos de ello, a dónde me quiero dirigir. Una puede ser al negacionismo, y me convierto incluso en partido político para negaros y convertiros en un elemento a combatir porque estáis trabajando en una supuesta ideología de género. Me refiero a esta, no vosotras, por supuesto, cuando se nos olvida que la única ideología de género hegemónica que existe es el machismo. Esa es la hegemónica, que dice que los hombres somos superiores a las mujeres. Pero también puede haber otras derivas en cuando ya somos conscientes los hombres que algo ocurre con nuestra construcción social y nuestra construcción masculina. Y es aquí donde viene el peligro. Quiero compartir con vosotras y con vosotros, siguiendo la enseñanza y el método marxista, que tiene que ver con el realismo histórico y con la ciencia, ¿no? Es un método científico, ¿no, Lidia? Este tip. Voy a permitirme la licencia de tomar la palabra clase para este contexto, ¿de acuerdo? Pero no pretendo asimilar a las mujeres con la clase mujer ni a los hombres con la clase hombre, ¿eh? Para mí las mujeres son la mitad de una realidad humana y los hombres la otra mitad de una realidad humana. Esto trasciende incluso las clases. Pero usando el término clase, no es lo mismo el proceso de toma de conciencia de clase cuando se está en el lado oprimido que cuando se está en el lado opresor. Parece que el proceso no es razonablemente el mismo. Y por eso propongo a los hombres que se crean, que nos creamos, que ya tenemos resuelta la ecuación, a cuestionarnos si no tenemos sesgo de opresor. Que es, yo acabado, esto no va conmigo. Porque esta sociedad nuestra sigue asesinando mujeres todas las semanas de 2 en 2 y de 3 en 3. Hombres asesinando mujeres. En cualquier caso, digo que no es lo mismo venir desde la clase, tomar conciencia del problema, viniendo de la clase opresora. Esto parece razonable pensarlo, ¿no? Que viniendo de la clase oprimida. Y por lo tanto el nivel de exigencia desde el punto de vista ético, de actuación, no puede ser tampoco el mismo. Yo considero que los hombres estamos ya obligados a movernos en la dirección feminista. Y esa exigencia es una exigencia de nuestro lado opresor, igual que pienso que el lado capitalista está obligado a devolvernos la riqueza y a repartirla. La misma exigencia. Esta no es la misma mirada que qué nivel de adherencia se tiene por la parte de la clase oprimida, porque ahí puede haber alienación, igual que en la clase obrera la hay, aplicando aproximación marxista. Por lo tanto, como estamos hablando de masculinidad, la masculinidad tiene que ser consciente de que ya es una obligación a estas alturas. Las mujeres llevan 4 olas, según la historia del feminismo, hasta una cuarta ola, ¿no? Y además, deciros que las mujeres están constantemente, hasta donde yo veo y ellas me cuentan, cuestionando su labor entre ellas. Nosotros no, nosotros estamos relajados. No tiene ningún sentido. Parece que estamos en la orilla. Ellas están surfeando la cuarta ola en el mar, peleando y batiéndose, y aquí hay ejemplos que es para ponerse, emocionarse por calidad humana y calidad durante una historia entera y lo que le queda. Y nosotros parece que estamos aquí en la orilla de la playa jugando con el castillito, haciendo unos castillitos de arena
y metiendo los deditos a ver si está el agua fría o no. No sé si me explico, hay una diferencia tremenda de posición activista, ¿no? Voy a contaros muy rápido, y acabo, una vivencia biográfica personal que ilustra que esa posición política que tenemos en nuestra cabeza, donde hay una ideología y luego hay una ejecutiva, pudiera en los hombres, en muchos casos, estar muy desalineada, y eso tiene muy malas consecuencias. Yo comparto con vosotras y con vosotros que yo tuve un pasado socialdemócrata liberal. Quiero decir que yo hoy, que estoy feliz con vosotras y vosotros aquí, yo hace 15 años era un ejecutivo de medio pelo de una gran empresa de telecomunicaciones de este país que no voy a nombrar. Y yo votaba socialismo. Porque voy a poner un tono de humor. ¿Sabéis que una manera chula de que se puede usar el socialismo liberal es que te permite hacerte rico sin cargo de conciencia? Vosotros sabíais esto, ¿no? Es decir, te permite ocupar posiciones de poder, pero todo esto es manejable. Bien, pues este personaje, pues me gustaría que os lo imaginarais hace 15 años con traje y corbata, más de 15 años, haciendo esa impostura, entre comillas, socialista marxista, pero en realidad ocupando un cargo en una empresa, ambicioso, etcétera. Yo no me lo voy a negar, porque si no. ¿Qué pasó? Que yo tenía buena adherencia con las posiciones feministas y con las leyes relacionadas con la igualdad. Incluso las promovía entre mi equipo humano. Recuerdo cuando Recursos Humanos nos formaba sobre la ley permiso de paternidad, que empezó a hablar en 2004, creo que era, que empezó a llegar en ese momento, los derechos de las mujeres a pedirse reducción de jornada, o sea, todo esto que yo viví en el lado oscuro, y yo lo recibía pues como un tío igualitario, me parecía bien. En mi comisión ideológica política me parecía bien. Pero ¿y en mi comisión ejecutiva? Pues no. Porque cuando yo supe que podía coger permiso de paternidad, es verdad que me lo cogí. En aquella época era voluntario y eran unas poquitas semanas. Me lo cogí para dar ejemplo, pero sí, aunque se esté grabando, acepto que en aquel momento el permiso de paternidad lo usé para seguir trabajando desde casa. Como directivo yo daba la imagen de que me había cogido permiso de paternidad, pero seguía, en aquella época era la BlackBerry. ¿Me explico? ¿Quién cuidaba de mi hijo? ¿Quién? Su madre. El socialdemócrata igualitario, con unas ideas muy claras, en lo ejecutivo no estaba siendo coherente. Yo, esto es como estamos en familia política, invito a hacer esta reflexión. Pero cuando me pedía una mujer que trabajaba para mí la reducción de jornada, aparentemente yo lo aplaudía, ¿sabes? Me parecía bien, pero la penalizaba. Sí. Y cuando tuve que despedir, utilicé la preferencia de género para despedir. Hace muchos años. No estoy haciendo, ¿cómo se diría esto? Materialismo histórico. Estoy haciendo materialismo biográfico. Materialismo biográfico. No me estoy fustigando, ni estoy pensando que nos fustiguemos, estoy compartiendo de dónde venimos. Y quiero acabar diciendo una cosa, ¿qué está pasando ahora? 5 minutos nada más. Con esta aproximación de que parece que los hombres nos hemos vuelto igualitarios, etc. Pues está pasando una cosa que me gustaría compartir desde la preocupación. He tratado de mostrar, así muy rápido, que no es lo mismo la aproximación a la toma de conciencia desde el lado oprimido, desde el lado privilegiado que desde el lado oprimido. No es lo mismo. Me hartaré de decirlo. Por lo tanto, existe una cosa que se llama el sesgo del opresor. Voy a haceros parecer que sí que estoy atendiendo vuestra agenda, pero en realidad estoy creando la mía. ¿Y cuál es mi agenda ahora? Y ahí viene mi crítica. Mi agenda no es la igualdad con vosotras, sino son mis derechos como hombre. Y empiezo a trabajar en mi derecho a la diversidad.
en mi derecho a la identidad, en mi derecho, es una agenda tradicional de asuntos masculinos. Pero ¿cuál es el truco de todo esto? Que lo llamo feminismo. Y como los hombres seguimos generando pensamiento como clase opresora, ahora nos hemos inventado o hemos colaborado en inventarnos esta nueva forma que llamamos la teoría queer, que es acientífica completamente, que tiene cero cuestionamiento de la masculinidad que la origina y, por supuesto, que las mujeres están haciendo mucho sobre eso, pero detrás os recuerdo que hay masculinidad muy importante, ideológica. Los Foucault, los Derrida, todo lo que está detrás, estudiarlo, porque están marcando una deriva de esa nueva masculinidad aparentemente progresista, que es caballo troyista, intrusismo, es decir, está haciendo entrismo y nos está creando muchos problemas. Esta es la opinión de alguien que acaba diciendo que la única agenda posible para los hombres que quieran trabajar en la igualdad y, por lo tanto, en el progreso humano, la única agenda posible es la agenda radical, abolicionista. Todo lo demás es más de lo mismo. Todo lo demás es más masculinidad abefénica. Y por último, porque sé que ahí detrás hay gente viéndome, ¿sabes? Además de vosotras y vosotros. Ya es hora de que los hombres, que también estamos en asociacionismo igualitario y que también tenemos nuestras asociaciones y tenemos nuestros colectivos, ya es hora de que nos tomemos en serio a nivel político cuál es nuestra prioridad en lo social, ¿no? Y en la sociedad que queremos, como decía Lidia. Y me gustaría que los hombres se preguntaran qué partido político tiene como prioridad una agenda feminista radical, abolicionista de la prostitución, abolicionista de los vientres de alquiler, abolicionista de la pornografía, con una vocación clara de abolicionista de género. Solo hay uno y se llama Partido Feminista de España. Muchas gracias. Esto es Diálogos sobre la masculinidad, reflexiones autocríticas sobre el constructo masculino en todas sus formas, hegemónico o diverso, con agenda radical abolicionista.